en pantalla, pueden ustedes identificar el calendario para su evaluación. Estamos hablando sobre la segunda semana, segundo examen parcial. Habrán 2 fechas disponibles. Ustedes deben verificar en el calendario cuándo nos corresponde la evaluación. Y la semana que no tengamos evaluación, vamos a tener una clase normal. Entonces, les invito a que por favor revisemos esta dirección para tener el calendario y la certeza de cuándo nos corresponde nuestra evaluación. Hay algo también muy interesante y es que los contenidos serán de la semana 7, 8, 9, 10 y 11. Es decir, que los contenidos que entran para nuestra evaluación serán hasta la semana número 11, que es lo que vamos a desarrollar en esta ocasión. Muy bien. Si no tenemos ninguna inquietud, ninguna duda y todo está bastante claro, entonces vamos a iniciar nuestra clase en donde en esta oportunidad, pues, me gustaría conocer cuáles son las impresiones que tienen ustedes acerca del caso número 1 de la tarea que se les fue asignada. Esta semana que terminamos, ustedes tendrían que haberse evaluado, entonces por eso retomo el tema. Me gustaría preguntarles, ¿verdad? Y lo pueden enviar al correo electrónico o al correo de su sede. Perdón, al correo electrónico o al chat. Me gustaría comentarles, preguntarles, ¿verdad? ¿Cuáles impresiones tenemos del caso? ¿A qué se refería el caso? Por medio del correo electrónico se pueden comunicar con mi persona. Esto pues hará referencia a qué piensa usted del caso, qué haría en su lugar, eh, qué piensa de los controles internos, los niveles de confianza, qué es lo que usted, qué impresión le dio el caso. No estoy preguntando cómo nos fue en los resultados de sus evaluaciones, sino qué impresión tenemos del caso de estudio. Espero sus comentarios por medio del correo electrónico. O empecemos por saber si ustedes comprendieron a qué se refería el caso. ¿De qué se trató? La impresión que me da es que no todos hicieron su evaluación o no todos hicieron la tarea. Veamos entonces sus puntos de vista. ¿Ustedes confiarían al 100 en la información que está procesada en la computadora? Vamos a ver. Una bienvenida para el compañero Luis, para el compañero Kevin, que ya se presentan de forma activa en el programa, en el curso. Sin embargo, pues yo quisiera solicitar no solo a ellos, sino a todos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus impresiones del curso? No tengo ningún punto de vista. Hoy sí no. Bueno,
Me hubiera gustado compartir con ustedes las opiniones acerca del caso, porque es muy importante que ustedes se vayan dando cuenta que no solo porque la información está dentro de un sistema o solo porque alguien que trabaja dentro de un sistema, vamos a confiar en esa información. Los controles internos y la confirmación de resultados son muy importantes al momento de que nosotros desarrollemos nuestro trabajo o nuestro encargo de auditoría. Vamos a entrar de lleno. Este tema, pues, lo vamos a dejar, pendiente porque definitivamente no hubo participación. Aquí hay un punto de vista justamente en este momento, y la compañera que me escribe hace referencia a lo siguiente: en el caso, se puede ver que no debemos confiar totalmente en los sistemas informáticos. Es cierto, puede darnos una confianza, una certeza, pero no al 100%. Es muy importante. Aquí hay otro punto de vista. No se puede confirmar al 100% los datos de la computadora, ya que la información es alimentada por humanos y puede existir que exista algún error. Eso es correcto. O sea, vayamos identificando todos estos puntos de vista para que cuando usted ejerza su profesión, pues pueda tener la versión específica de lo que estamos hablando. Muchas gracias a los compañeros por sus impresiones. Vamos a abordar, entonces, son 2 los temas que tenemos para hoy y quiero suplicarles su participación. Es importante que tengamos su participación, sus puntos de vista, porque así se construyen nuestras clases. Bueno, vamos entonces conociendo cuál es el objetivo para nuestra clase en esta oportunidad, y este objetivo es establecer las directrices para que el estudiante pueda identificar el nivel de seguridad y control que tienen dentro de los centros de cómputo. Vamos a empezar con el tema de riesgo. Si ustedes se recuerdan o hacen un poquitito de memoria, en en la sesión anterior, de hace 2 semanas, dejamos pendiente el tema del riesgo desde el punto de vista informático. Entonces, vamos a retomar ese tema del riesgo informático en este momento. ¿Qué es riesgo? Si yo les preguntaría de forma muy general, ¿qué es el riesgo? ¿Cómo catalogamos nosotros un riesgo? ¿Qué podría ser un riesgo? No lo que dice en pantalla, ¿verdad? Sino que algo que está dentro de nuestro punto de vista. ¿Qué es un riesgo? Espero sus puntos de vista nuevamente. Un riesgo es una amenaza, es la posibilidad de que exista alguna amenaza y que ésta se cumpla, ¿verdad? Por ejemplo, yo quisiera preguntar en este momento, ¿cuál es el riesgo que tienen ustedes de perder el curso? Si no hacen sus evaluaciones y etcétera, ¿verdad? Entonces podemos tomar en cuenta varias variables. En este sentido, el riesgo se va a mantener con su concepto muy general al hablar del riesgo informático. Aquí tenemos un punto de vista. El riesgo es un problema que se vaya a dar cuando estamos iniciando algún trabajo, es correcto. El riesgo es eso precisamente, ¿verdad? Ese acontecimiento, esa amenaza, esa debilidad que suceda algo negativo por lo regular, ¿verdad? Entonces, si ahorita estuviéramos hablando del riesgo informático, ¿a qué nos vamos a referir? El riesgo informático va a mantener esa amenaza de ocurrencia de algún suceso negativo, pero hablando específicamente de la parte informática, la parte computarizada.
Entonces, vamos a decir de forma muy general que el riesgo informático es una incertidumbre que existe por la posibilidad que suceda algún suceso que amenace con algún daño, ¿verdad? Aquí hay otro punto de vista, es la probabilidad de que algo pueda salir mal en algún trabajo y eso es muy correcto. A estos daños que se tienen, estos riesgos pueden ser por daños hacia nuestros programas, hacia nuestros sistemas y también hacia los equipos, hacia las instalaciones de los equipos de cómputo. En este aspecto es necesario que toda la entidad, toda la empresa pueda contar con herramientas que nos vayan a garantizar una correcta y buena aplicación. Aquí tengo otros puntos de vista, muchas gracias por enviarlos. Dice uno más, es la posibilidad de que exista una amenaza, un problema debido a una mala acción u operación, también de algún factor extremo dentro de la empresa. Entonces, aquí hay algo sumamente importante. Todos identificamos que es una amenaza, que es algo malo que puede existir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese riesgo informático, es necesario que nosotros podamos identificar qué tipos de controles de seguridad tienen de manera general y de manera específica, porque esto puede llegar a determinar a nosotros como auditores los niveles de riesgo desde los más altos hasta los más bajos. Cuando estamos hablando de los riesgos, vamos a referirnos a diferentes tipos de riesgos. Vamos a conocer 6 tipos de riesgos, de los cuales, pues, me gustaría, quiero hacer un paréntesis acá. Me gustaría pedirles de favor que cada uno de ustedes, según yo vaya explicando los riesgos, usted piense ya en un riesgo que tenemos en nuestro trabajo. Lo vamos a relacionar con los riesgos informáticos y esto será parte de nuestra actividad para la aplicación de este tema. Entonces, los tipos de riesgos son riesgo de integridad, riesgo de relación, riesgo de acceso, riesgo de utilidad, riesgo de infraestructura y riesgo de seguridad general. ¿Qué sucede? Vamos a describir cada uno de estos riesgos, empezando por el riesgo de integridad. La palabra integridad nos da, creo, la pauta de este tipo de riesgos que pudiéramos o no tener, ¿verdad? Dentro de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo del trabajo de auditoría. Estos riesgos se van a ir aplicando en cada aspecto que podamos nosotros identificar dentro del sistema de soporte de procesamiento de datos y van a estar presentes siempre en múltiples lugares. ¿Qué es el riesgo de integridad? Esos riesgos que van asociados con alguna autorización, con la complejidad o con la exactitud de la entrada, el proceso de la información y salida de la información. Recordemos que, como lo vieron ustedes en el caso, quienes ingresamos la información somos nosotros, pero si yo, Nancy Escobedo, no tengo integridad en mi trabajo, puedo hacer las cosas mal. Aquí hay algo muy importante que tenemos que separar. Somos humanos y podemos cometer errores, pero esos errores se cometen de forma eh, sin intención alguna. Pero imagínense que yo realice algún registro, como lo fue el caso que vimos de Cynthia Cooper en el problema del desfalco millonario, ese fraude que hicieron. Eso lo hicieron con intención. Entonces, a eso nos vamos a referir con el riesgo de integridad. El riesgo que puede tener una entidad, una empresa que la integridad de toda la información esté en juego
¿Por qué? Por la complejidad de la información, por la cantidad, por quiénes están operando las informaciones dentro del sistema. A esto le vamos a llamar nosotros riesgo de integridad. El siguiente riesgo es el riesgo de relación. Este tipo de riesgo de relación es aquel que se va a referir a que la información con que cuenta la empresa se utilice de forma oportuna ante la creación de sistemas o de aplicaciones. En este sentido, los riesgos que están relacionados en este riesgo de relación se van a identificar directamente con la toma de decisiones. Es decir, el hecho que el anterior riesgo era que yo registrara de forma correcta la información, a pesar de lo complejo que puede ser de la cantidad, del tiempo, del sistema, del equipo de cómputo, de cualquier otro factor negativo. En este sentido, el riesgo número 2 nos habla de esa debilidad que pudiera existir al momento de relacionar una información del sistema con otra dentro del mismo sistema o dentro de la empresa que sea útil en la toma de decisiones y que esto implique que yo como gerente, como asociado o accionista, no tome la relación correcta porque no tuve la información correcta. Esto implica información y datos correctos de una persona, de un proceso, de un sistema en el tiempo preciso que puedan permitir la toma de decisiones correctas, ¿verdad? Entonces, hay riesgos todo el tiempo, creo que vamos a encontrar riesgos en todas partes. El tercer tipo de riesgo es aquel que se va a ir enfocando a la bueno, es el riesgo de acceso. Y esto va muy relacionado a ese acceso de información que nosotros ya identificamos anteriormente. ¿A qué se refiere? Se refiere a que de alguna forma los accesos que se tienen a los sistemas, a los datos, a los archivos, se mantengan o no tengan políticas apropiadas. Esto va a abarcar todos aquellos riesgos que quedan asociados a la integridad dentro de los sistemas de información, al riesgo de la confidencialidad de esos sistemas de información. Entonces, en todo momento nosotros vamos a ir identificando varios de estos riesgos. El otro grupo de riesgos, podemos decirlo así, nos vamos a enfocar en este momento en lo que es el riesgo de utilidad. Como su propio nombre lo dice, la utilidad, qué tan útil puede ser, pero aquí básicamente nos vamos a enfocar a 3 niveles de riesgos diferentes dentro de la misma utilidad. El primero son aquellos riesgos que van a ser enfrentados por la dirección de un sistema que pueda tener problemas antes de que estos ocurran. Es decir, el riesgo de que al momento de ser enfrentado a algún problema dentro de un sistema no exista una respuesta pronta. Este es si existe algún problema con el sistema. El segundo nivel es qué técnicas de recuperación, restauración de datos tenemos para recuperar nuestra información. Y el tercero es el nivel de los backups, de las copias de seguridad que tenemos, de esos planes de contingencia que pueden controlar la fuga de información. Recuerden que podemos identificar amenazas internas y amenazas externas dentro de nuestra empresa. Entonces, ¿por qué es el riesgo de utilidad? Tenemos que saber qué tan útil es la empresa sabiendo responder a cualquier eventualidad y abarca 3 aspectos generales. La primera, que también están preparados para responder a algún problema que ocurra en el momento. El segundo, qué técnicas de recuperación de información cuentan. Y el tercero es los planes de contingencia ante copias de seguridad por cualquier tipo de desastre o problema interno o externo dentro de la empresa. El tercer aspecto es el aspecto de la infraestructura.
¿Y a qué se refiere esto? En este sentido, la infraestructura se va a referir a este riesgo, nos vamos a referir a que no existe una estructura como tal dentro del programa dentro del departamento, digamos, de sistemas. Aquí vamos a hablar que la información tecnológica debe ser efectiva para poder soportar de manera adecuada las necesidades presentes y futuras de los negocios. ¿Y por qué hacemos esta referencia? Porque básicamente necesitamos, si usted va a, no sé, estábamos hablando el otro día del Tribunal Supremo Electoral y va a digitar la información. Si usted tiene 75 digitadores, no los puede tener en un solo salón. O sea, hay un riesgo muy grande de que la estructura física no responda a las necesidades de lo que se está llevando a cabo dentro del sistema y dentro de las personas que trabajan en el sistema. Entonces, eso también es algo que debemos de tomarlo en cuenta. Por último, pero no menos importante, tenemos el tema de lo que es el riesgo de la seguridad general. Esto ya es en términos generales, ya no alguna clasificación en particular. ¿Y a qué se refiere? Este tipo de riesgo se va a referir a a los riesgos que existan porque se pueda dar algún incidente, como por ejemplo, algún choque eléctrico, incendios, radiaciones, fallos mecánicos, fallos de electricidad o carga de electricidad. Entonces, debemos de saber cuál sería o cuál podría ser la respuesta ante estos problemas dentro de los mismos riesgos. Y aquí me gustaría hacer énfasis en algo. Estos riesgos son riesgos informáticos que cuando nosotros estemos desarrollando nuestro trabajo de auditoría o nuestro encargo de auditoría, no lo vamos a, eh, no lo podemos, de hecho, no podemos confundir los riesgos de auditoría con los riesgos informáticos. Usted, dentro de su planificación, va a determinar los niveles de riesgos por el riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección, riesgo de la opinión de auditoría. Eso usted lo va a hacer. Y esto también lo va a hacer, pero estos van a ser riesgos asociados a, al, al desarrollo de su trabajo en el aspecto únicamente informático, ¿verdad? Muy bien. Muchos de ustedes me enviaron sus puntos de vista de qué es un riesgo y la mayoría pues coincidimos que es una amenaza de que algo malo suceda, la posibilidad de que algo negativo le suceda al proceso o a la empresa que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, basados en ese aspecto, pues yo les sugerí, les pedí de favor que ustedes escucharan la explicación de cada uno de los puntos de vista anteriores, porque íbamos a realizar una actividad. Quisiera que por favor ustedes me enviaran. Usted va a ir hoy a su oficina y hoy ya conoce los riesgos informáticos. Hoy en día, en todas las oficinas tiene que haber al menos una computadora. Entonces, usted imagínese que llega a su trabajo y empiece a identificar qué tipos de riesgos puede encontrar al momento de llegar a su trabajo y me los comparte. No me voy a decir riesgo de fraude, no, digámoslo como son sus nombres, ¿verdad? El riesgo de integridad, el riesgo de relación, riesgo de acceso, riesgo de utilidad, riesgo de infraestructura, riesgo de seguridad general. Con esos nombres ustedes me lo van a mencionar para que para que empecemos a utilizar el lenguaje técnico. Voy a esperar un punto de vista. Cualquiera. Yo no voy a decir nombres por si tienen temor a dar a conocer su empresa, ¿verdad? ¿Qué riesgos pudiéramos encontrar?
No hemos encontrado ningún tipo de riesgos en su empresa. ¿Qué riesgos podrían encontrar? Alguien que se anime, no vamos a decir el nombre ni de su empresa ni de usted, si eso es lo que a veces nos pone chiviaditos, ¿verdad? Solo dígame cómo puedo yo aplicar mis conocimientos. Todos tenemos que identificar algún riesgo. Siempre, siempre va a existir riesgo, porque somos humanos. Entonces, apóyenme en identificar algún riesgo. Vamos. ¿Será que todas las empresas tienen backup? ¿Será que todas las empresas tienen procesos o políticas de copias de seguridad o de almacenamiento masivo? ¿Será que todas las empresas tienen cubierta la parte integral de que toda la información que se procesa tienen seguridad razonable? ¿Hay un espacio adecuado? ¿Hay planes de contingencia por algún problema para respuesta pronta? Tenemos una ruta de acceso para incendios, terremotos, para una carga eléctrica, un fallo mecánico. Si sus respuestas fueron sí o no, identificaron algunos riesgos. Entonces, ¿qué tipo de riesgos identificaron? Eso es lo que a mí me gustaría que me dijeran. Veamos. Estoy revisando el correo electrónico y pues por el momento no tengo nada. Tengo aquí el primer punto de vista, riesgo de seguridad. Muy bien. Aquí tengo otro punto de vista. En mi caso, en la empresa en la cual laboro, veamos, existe el riesgo de infraestructura debido a que las instalaciones son obsoletas. En el tiempo de invierno existe la posibilidad de inundación. Esto puede alcanzar al equipo de cómputo, lo cual sería una catástrofe porque existe la posibilidad de que se pierda la información. Y alcancé a ver aquí otro punto de vista. Riesgo de seguridad, este ya se los compartí. Riesgo de integridad, para que usen em, el sistema contable de otra persona, cuando está y ya, cuando ya no está y entregó el puesto. Bueno, con lo que ustedes hicieron, están identificando riesgos, están aplicando los conocimientos técnicos en la práctica. Ustedes, bueno, no sé si ya se los enseñaron, pero en auditoría, cuando nosotros estamos realizando nuestro trabajo de auditoría, debemos realizar la evaluación del riesgo. No puedo entrar a detalles en cuestión del riesgo de auditoría como tal, porque creo que esto se los debieron haber explicado en otra clase, pero sí nos vamos a centrar en este momento en la determinación de la evaluación del riesgo. Entonces, para eso yo en este momento, muy bien, en este momento estoy enviando un correo electrónico con un ejercicio. Me gustaría que ustedes puedan revisar su correo electrónico y verificar, revisar, ¿verdad? Que revisar que hayan recibido el archivo y si no lo han recibido, que por favor me manden un ejercicio, perdón, un archivo, un correo para que yo se los pueda
mandar. En este momento ya tengo la primera confirmación, lo que significa que ya lo tienen cada uno de ustedes. Entonces voy a compartir con ustedes el archivo que les envié. Este es un archivo que será útil al momento de la planificación de la evaluación de los riesgos. ¿Por qué planificación? Bueno, es planificación porque nosotros, cuando realizamos nuestro encargo de auditoría, los riesgos primero se planifica y los riesgos deben estar incluidos dentro de esa planificación. ¿De qué manera? Debemos presentar alternativas o procedimientos para evaluar la aplicación correcta de estos riesgos de forma muy general. Esto no es nada específico y tampoco pues conlleva algo muy difícil. El archivo que yo les comparto en este momento es un archivo en donde se han identificado o nos va a servir para evaluar el control y los riesgos informáticos. Entonces, para desarrollar este ejercicio, veamos porque entró algo al correo. Muy bien, ya recibimos, ahí estamos. Ya hemos confirmado de recibido. Muchas gracias. Creo que no hay alguien de ustedes que no haya recibido el archivo, ¿verdad? Si le hace falta recibir a alguien el archivo para que aquí recibí un punto de vista de otro compañerito en cuestión de los riesgos. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, tengo uno, dos, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 compañeritos que me enviaron sus puntos de vista en cuestión de los riesgos. En base a la opinión de estas 5 personas, vamos a llenar este punto, este archivito que estamos a punto de empezar a llenar. Primero, voy a explicarlo. En esta parte celeste, vamos a escribir el encabezado. En la parte amarilla, la referencia. Y aquí vamos a desarrollar pues lo que requiere este documento. Entonces, en esta parte vamos a escribir el nombre de la empresa. Yo voy a escribir, por ejemplo, compañía, alumnos U Rural, Sociedad Anónima. ¿Sí? Vamos a suponer que este es eh, nuestro nombre de la empresa. En esta siguiente fila vamos a introducir el nombre de nuestra auditoría. Aquí yo quiero hacer referencia a lo siguiente. Podemos escribir aquí auditoría computarizada. Podemos escribir auditoría de sistemas de información. Información. Podemos escribir también auditoría en informática. O simplemente auditoría de sistemas. Ustedes van a escribir uno de estos 4 nombres. ¿Por qué?
porque la auditoría o su encargo no se va a tener estos 4 o 5 nombres, va a tener solamente uno. Los escribí porque puedan ser los nombres con los cuales se identifique el trabajo o el encargo que usted esté llevando a cabo dentro del proceso de auditoría, ¿sí? Muy bien. En la siguiente vamos a ingresar el periodo. Entonces vamos a escribir periodo contable comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Muy bien. Y en la última le vamos a colocar un nombre al documento que estamos elaborando. En este caso, nosotros vamos a escribir programa de evaluación del control, de la evaluación de riesgos informáticos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ingresar? Las evaluaciones que podríamos hacer a nuestros riesgos informáticos, ¿sí? En esta parte amarilla vamos a escribir la referencia con nuestros papeles de trabajo, porque esto también va a ser parte de los papeles de trabajo. Entonces, vamos a escribir, veamos, vamos a escribir acá una referencia, como por ejemplo, puede ser la referencia de, se me ocurre, A1, B1, dependiendo qué tipo de trabajos estemos realizando. Vamos a escribir, como es un programa, vamos a escribir la P de programa, una diagonal, riesgo, va a ser una de un riesgo, ¿verdad? Que básicamente será lo que nosotros pues necesitamos determinar. Bien, entonces aquí es en donde nosotros vamos a, voy a empezar con algunos, ¿verdad? Algunos de los puntos de vista que ingresaron, pero obviamente voy a tomar en cuenta todos a los que ya recibí. Aquí tengo el correo electrónico más reciente, dice el riesgo de integridad. Entonces, aquí vamos a determinar, yo lo voy a escribir como referencia, riesgo de integridad. Bueno, riesgo de integridad. ¿A qué se refiere el riesgo de integridad? Aquí dice la persona que un recién que usen el usuario del sistema contable de otra persona cuando ésta ya entregó el puesto. Entonces, aquí vamos a describir cuál sería el posible riesgo que yo pudiera encontrar. O sea, en este momento nosotros tenemos que establecer que estos riesgos yo no los he confirmado. Usted ya lo confirmó, pero yo no los he confirmado porque estoy dentro del programa apenas. Entonces, vamos a describir algunas actividades que identifican este tipo de riesgos. Entonces, eh, los datos históricos de la compañía no estén completos debido a que el personal eh,
ha concluido la relación laboral con la compañía, no entregue de manera segura y confidencial, no puedes de manera segura los archivos con datos a su cargo. ¿Qué es lo que está pasando con este riesgo? Usted está diciendo que va a evaluar, o sea, al empezar su auditoría computarizada, usted identifica que existe algún riesgo. Riesgo de que el empleado que trabaja en la empresa, pero que ya fue separado de su cargo, no entregue la información. ¿Por qué no la entregó? Pues vamos a averiguarlo, ¿verdad? Estos son problemas tal vez un poquito más legales o de manera personal, pero nosotros vamos a realizar nuestro trabajo. Aquí, en confianza de controles, vamos a escribir si usted le va a dar em, la confianza completa a los controles que la empresa ya tiene. Y aquí ustedes también van a decir que seré muy exagerada, pero yo sugiero que ustedes nunca tengan confianza completa en lo que la empresa está desarrollando y no una empresa de toda que yo he visto crecer durante toda mi vida, no una empresa sólida, no una empresa que esté en quiebra, no, de todas las empresas. ¿Por qué? Porque usted tiene que evaluar aparte sus riesgos de auditoría y puede hacer que si confía además en los controles internos, no pueda tener la oportunidad de detectar correctamente cualquier tipo de problemas que se puedan dar. Yo sugiero que cuando estamos realizando una auditoría por primera vez, siempre se escriba que nosotros no confiamos al 100% en sus controles. Ahora, si usted está realizando esta auditoría por, no sé, 5 o 6 años consecutivos, ya tiene cierta confianza de lo que la empresa hace, entonces le puede dar unos niveles de confianza a estos controles. Aquí, en la aseveración, ¿qué es una aseveración? La aseveración es aquella confirmación, aquella determinación de parte de la empresa hacia nosotros como auditores en donde ellos confían y aseguran que existe cierta información, la cual nosotros pues debemos ir confirmando o debemos de ir evaluando para ver si es correcta o no. Aquí vamos a tomar en cuenta entonces qué aseveración me puede dar la empresa. La empresa me puede decir que tiene, vamos a pedir archivos de almacenamiento de datos. Podemos pedir también el acta de entrega de cargo. Entonces, vean, aquí pues ya estos serían, digamos, que vamos a solicitar una aseveración de esto, es decir, que la gerencia, los dueños de la empresa nos tienen que dar una aseveración de esto y esto nosotros lo vamos a solicitar para evaluarlo, ¿verdad? ¿Cuál sería mi referencia de esto? Aquí sería una notificación o un requerimiento de información. Entonces aquí podemos escribir requerimiento. Requerimiento aquí
requerimiento de información, y aquí vamos a escribir número, y voy a colocar yo XX, ¿verdad? Porque solamente es como referencia, ¿verdad? Pero ustedes, pues en el desarrollo del trabajo de la auditoría, pues iban a ir teniendo pues la información más fresca de lo que estamos haciendo. Procedimiento sustantivo. ¿A qué hacemos referencia? Procedimiento sustantivo. Y a la persona, creo que fueron 2 personas los que me identificaron este riesgo. Sí, fueron 2 personas. Entonces, yo les preguntaría a estas 2 personas, ustedes ya saben, porque ustedes ya identificaron el riesgo, ¿cómo lo puedo yo comprobar como auditora? ¿Qué debo hacer para confirmar que existe un riesgo llamado riesgo de integridad? Porque la información, bueno, aquí sería riesgo de acceso, sí, vamos a identificar, para este sería el riesgo, bueno, creo que esto puede ser en cuestión de acceso o en cuestión de integridad, tal vez no tanto, ¿verdad? Va a variar un poquito, esto es más de un riesgo de acceso a la información que se tiene. Entonces, este riesgo lo vamos a cambiar y voy a escribir un riesgo aquí de integridad, pero le vamos a dar otro giro, ¿verdad? Procedimiento sustantivo. ¿Qué haría para confirmar entonces esto? Les voy a leer, aquí hay un punto de vista de un compañero y creo que aquí vamos a encontrar una respuesta. Considero que el riesgo de la institución donde yo laboro se encuentra personal contratado y muchas veces cuando se termina la relación laboral hay personas que no dejan backouts de su información y hay información de carácter institucional que ellos se quedan, por lo que parte de la confidencialidad institucional se ve vulnerable en ese sentido. ¿Qué va a entonces? Primero va a revisar los o qué necesita evaluar las responsabilidades de los cargos de las personas que han sido despedidas. ¿Por qué lo necesita saber? Porque usted tiene primero como institución, bueno, como institución debe tener presente lo siguiente. Si no hay algo por escrito, un manual de políticas, un manual de funciones, un manual de procesos que determine cómo se desarrolla todo, pues puede tener algún problema en solicitar esa información. Y si sí, vamos a determinar qué tipo de responsabilidades se tiene. Se van a solicitar los manuales internos de procedimientos y se procederá a una inspección física de los archivos de la entidad. Bueno, ¿qué va a suceder? Yo voy a explicar esto con mis palabras y ustedes se lo van a imaginar porque pues no podemos llevar a cabo todas estas cosas. Usted se enteró, ya está realizando su auditoría, usted se enteró que separaron a 4 personas del cargo y que esas 4 personas eran puestos claves. Y queremos conocer qué riesgo hay de acceso para que la información histórica que tiene que tener la empresa esté de fácil acceso, sea confidencial y que exista. Entonces, vamos a solicitar que nos den una aseveración de parte de la gerencia en cuestión de el archivo y el almacenamiento de los datos que tienen y las actas de entrega de estas personas que fueron separadas de su cargo. ¿Cuál va a ser mi referencia? Cualquier requerimiento de información que esté relacionada a esta aseveración.
¿Cómo usted ya lo solicitó? Ahora, ¿cómo va a confirmar que existe este riesgo de acceso? El riesgo de acceso se va a dar cuando, por medio de un proceso diferente, usted, usted va a, usted va a, eh, confirmar que existe ese riesgo mediante procedimientos sustantivos. ¿Qué va a hacer? Evaluar las posibilidades, las responsabilidades que tiene cada persona. Y hablamos específicamente de los puestos de estas 4 personas. Vamos a solicitar los manuales de procedimientos para saber cómo procedieron ellos dentro de su trabajo y vamos a determinar aquí, vamos a agregar uno más, creo que es oportuno, la eficiencia y eficacia de los controles internos de la empresa. ¿Por qué? Porque si ellos manejan información muy importante, entonces esta información debe ser solicitada de manera anual, de manera, no sé, mensual, trimestral, para que exista, pueda ser que lo que pasa es que no tengamos políticas de almacenamiento masivo ni de copias de backup. Entonces usted va a identificar posibles determinaciones de control interno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted? Confirmando que sí existe un riesgo de acceso. Vamos a suponer que su riesgo cuando usted lo programó fue de un 60%. Cuando usted lo programó, usted llevó a cabo su procedimiento sustantivo y se dio cuenta que en realidad la empresa no tiene ninguna políticas y no tiene controles internos establecidos para el acceso y la solicitud de esta información. Entonces, el riesgo, en lugar de ser disminuido, es aumentado. Entonces, aquí el riesgo está aumentando por la no determinación de esta debilidad. ¿Qué referencia voy a escribir aquí? Aquí voy a escribir la referencia de los papeles de trabajo de estos datos que están aquí. Si voy a evaluar las responsabilidades, creo que esta es parte de la programación. Solicitar manuales internos, ya, pero aquí hay una inspección física, entonces yo me voy a ir inventando aquí algunos datos. Por ejemplo, tengo inspección física de archivo y puede haber una evaluación, controles internos de la empresa. Vamos a suponer que estas referencias que yo estoy escribiendo acá son las referencias que le vamos a escribir a nuestros papeles de trabajo, aquí arriba, este que está aquí, para cuando desarrollemos nuestro trabajo de auditoría. Muy bien. Pasemos al otro riesgo que nos solicitan. Veamos. Ya perdí los puntos de vista. Riesgo de seguridad, dice aquí una compañera. Vamos a ver. Entonces vamos a determinar un riesgo de seguridad. ¿A qué se refiere este riesgo de seguridad? Bueno, dentro de la empresa no existe ningún plan de contingencia ante la posibilidad de ocurrencia de alguna eventualidad. Bueno, ¿le vamos a dar confianza a los controles que tiene la empresa? No. ¿Qué voy a solicitar aquí? Manuales de internos, políticas de seguridad mejor.
¿Y cómo las vamos a necesitar? También por medio de un requerimiento de información. ¿Cuál será nuestro medio de verificación? ¿Qué es esta política, perdón, riesgo de seguridad general? Que la empresa no tenga un plan de contingencia ante un, bueno, no incendio, sino ante una descarga eléctrica, ante fallas mecánicas, etcétera. Entonces vamos a hacer esta evaluación por medio de una inspección ocular. Aquí, ¿cuál va a ser mi referencia de esta inspección? Podría ser inspección ocular, cumplimiento de políticas de seguridad. Sí, esto son las iniciales de lo que estamos haciendo. Estos, pues yo los estoy determinando para que más o menos tengamos una idea, ¿verdad? De cómo se va desarrollando estas referencias, pero hay quienes, según hacen sus cédulas de auditoría, van determinando cada uno de estos aspectos. Veamos si tenemos algún otro punto de vista, pues ustedes me van informando. Aquí determina un compañero un riesgo de infraestructura. Veamos. Riesgo de infraestructura debido a que las instalaciones son un poco obsoletas. Voy a copiar parte de lo que el compañero me mandó. Dice, que las instalaciones de la empresa no sean adecuadas y que no cumplan con niveles mínimos de seguridad. Vamos a confiar en sus controles, ya dijimos que no. Y aquí podríamos solicitar un organigrama de la empresa. Aquí podría ser más la documentación de soporte. Vamos, aquí puede ser que esto sea una propiedad de la empresa, como puede ser también que exista, eh, puede ser que exista, ¿cómo les explico? Que existe la posibilidad que estén alquilando, entonces aquí podríamos solicitar la documentación del contrato de alquiler, o si no, solicitar, puede ser los procesos de mantenimiento del edificio, digamos así, ¿verdad? Voy a colocar las dos posibilidades. Documentación de las también lo vamos a solicitar por medio de requerimiento. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Esto también tiene que ser una inspección ocular física de las condiciones de la infraestructura de la entidad. Muy bien. Ven que ustedes mismos hacen el ejercicio. Eh,
Aquí tiene un punto de vista el compañero que identificó este primer riesgo y dice así, considero que una forma de determinar las responsabilidades es dejando suscrito en el acta de toma de posición de cargo del personal, dado a que en este sentido puede dejar en claro que es desde el inicio se puede determinar los productos de la persona al momento de concluir la relación laboral, se debe dejar en la institución para que se emita su finiquito y solvencia. Sí, compañero, esto debe ser así, pero más allá que se quede en el acta, debe estar escrito también en los manuales internos de la empresa. Es decir, usted no puede, de la forma que sea, usted no puede, digamos, exigirle a alguien que haga algo si no está, más si es parte del Estado, si no está escrito en alguna parte, ¿verdad? Entonces, aquí voy a colocar otro ejemplo de la información perdonen un segundo, por favor. Disculpen por un momento, teníamos ahí una mascotilla, pero ya lo corregimos. Entonces les decía que vamos a escribir aquí un siguiente riesgo solo por referencia, ¿verdad? En el tema de el riesgo de utilidad. A ver, que la empresa no tenga planes de contingencia ante amenazas de algún incidente, creo que ya lo existe. Entonces aquí que no tenga un proceso adecuado para tener copias de seguridad de la información que tiene la información de la empresa. Ya les digo que no vamos a darle confianza a los controles con los que se cuentan. ¿Cómo voy a confirmar esto? Realizando una evaluación de la existencia del manejo adecuado y eficiente de, del almacenamiento digital de los documentos de la empresa. Bueno, aquí pues podemos ir identificando más. Nosotros identificamos en base a lo que ustedes me enviaron. Luego aquí en este documentito dice elaborado por y yo voy a escribir las iniciales de mi nombre. Revisado por, vamos a escribir Universidad Rural de Guatemala, ¿verdad? Fecha, le vamos a escribir la fecha de hoy. Y la fecha de revisión, pues la vamos a dejar pendiente porque eso tiene que ser después, ¿verdad? Si esto todo fue aprobado y de forma muy general, es así como nosotros llenamos y cumplimos con este punto de vista.
No sé si tienen alguna duda. Cualquier duda o inquietud me la pueden enviar al correo electrónico para que yo pueda explicar en cuestión del documento que utilizamos. Entró un correo electrónico y dice que si lo pueden agregar al grupo de Telegram de auditoría computarizada, noveno semestre, fin de semana. Bueno, para el compañero yo le voy a copiar el correo de quien me parece es el administrador del grupo. Sin embargo, usted se tendrá que comunicar con él por medio del correo electrónico porque yo no tengo los datos. El compañero se llama César Lima. Con él puede usted coordinar esta información. Regresando al tema de, de riesgos informáticos, no sé si tienen alguna otra duda o inquietud para que se las pueda resolver, por supuesto. O si pasamos al siguiente tema de nuestra clase, que es la parte de la seguridad física. Gracias. Eh, recibí dos archivos donde me dicen que no se escuchaba nada. No sé si alguien me puede confirmar que en este momento ya se escuche. Me gustaría primero disculparme, ¿verdad? Compañeros, estoy recibiendo varios mensajes en donde me dicen que no hay audio. Entonces, quisiera que alguien, ahorita ya lo recibí. Muchas gracias.
Ok, gracias. Ahí estamos. Entonces ya se escucha. Ahí estamos. Gracias. Fue creo que un teclazo por ahí. Entonces voy a regresar a esta parte en donde yo les decía que los riesgos bueno, voy a regresar a lo que yo concluía. Primero, no sé si se escuchó cuando yo pregunté si ustedes tenían alguna pregunta, alguna duda, algún inconveniente. Muchas gracias por la confirmación de que ya tenemos audio. Entonces yo quisiera saber ahora si tienen alguna duda. Veamos, aquí una compañera solamente me escribió sí. Entonces quisiera saber si tenemos alguna duda. ¿Cuál es la duda que nosotros tenemos? Me solicitan que yo le comparte el archivo de Excel. Con todo gusto voy a compartir el archivo de Excel, solo que, pues, si usted lo necesita, envíeme un correo para que yo se los pueda proporcionar. Si no hay dudas, entonces vamos a pasar a este tema en particular, que es la seguridad física. La seguridad física está relacionada a digamos, a la correcta aplicación o al aumento o disminución del riesgo de infraestructura que vimos anteriormente. Esta seguridad física no es ahora el tener claves de acceso, copias de seguridad, una bitácora de acceso de los usuarios, etcétera. Esto ya no es de la parte, digamos, intangible de los sistemas. Ahora estamos hablando de la seguridad física, estamos hablando del entorno en donde se desarrolla el trabajo de los sistemas de información. El objetivo de establecer la seguridad física de manera eficiente es contar con todas aquellas políticas, procedimientos y cualquier tipo de prácticas para evitar que de alguna forma se interrumpa, como hace un momento, la, el servicio de procesamiento de información debido a cualquier tipo de contingencias. Es decir, si nosotros aplicamos procesos o prácticas de seguridad física van a evitar que exista problemas en cuestión de, por ejemplo, fallas o corte de energía eléctrica, digamos, algún tipo de, bueno, vamos a ver cuáles podrían ser esas contingencias, pero aquellas amenazas que nosotros podemos responder de manera inmediata. Esto también consiste en la aplicación de ciertas barreras físicas y procedimientos de control de manera de prevenir cualquier amenaza ante los recursos con que cuenta la empresa. ¿Cuáles van a ser esas principales amenazas que se van a ver involucradas dentro de la seguridad física? Aquí estamos hablando de desastres naturales, estamos conociendo el tema de los incendios, vamos a hablar un poquitito de lo que serían las tormentas e inundaciones y cualquier otro tipo de amenazas ocasionadas por el hombre. Quiero comentarles que estos temas los vamos a ampliar en la siguiente sesión de clases. Ahorita lo vamos a ver de forma muy general. Entonces, por eso vamos a ver esto, ¿verdad? Otras amenazas pueden ser los disturbios, los sabotajes. Imagínense ustedes que están en la empresa y que ustedes están en su empresa y que de alguna manera ocurrió un percance y empezó a arder fuego en una oficina por cualquier debilidad. Tendríamos que tener un plan de contingencia. Tenemos que ver que existan algún extintor de humo, algún extintor de fuego, que exista, que por ejemplo se fue la luz. Bueno, tengo un servidor que me provea energía por lo menos por 5 o 10 minutos para guardar la información y no perder lo que tengo. Esa es parte de la seguridad física. O por ejemplo, que los sistemas y todos no estén en el piso más bajo del edificio, sino que estén en el más alto. ¿Por qué? Para prevenir cualquier inundación. Pero ahí arriba, ¿qué tenemos?
problemas por alguna tormenta tropical en cuestión de rayos, relámpagos, entonces hay que pensar en todo eso. A eso se refiere la seguridad física también, que si hay muchas computadoras dentro de una empresa, dentro de un espacio o el servidor general es muy grande, que existe entonces un aire acondicionado o ventiladores que mantengan el ambiente correcto al momento de ir utilizando todos ellos, estos aspectos que estamos viendo. ¿Qué aspectos debemos tomarnos en cuenta? Pues los que estamos mencionando. El aire acondicionado, si lo necesitamos en espacios muy cerrados o en espacios que aunque sean grandes, hay muchos equipos de cómputo o los servidores son muy grandes y necesitan tener esa ventilación necesaria. Reguladores de energía. Hay muchas empresas que a pesar de que son empresas grandes, los equipos de cómputo no tienen ese regulador de energía que nos pueda dar 1 o 2 minutos para guardar nuestra información cuando se va la energía eléctrica. Se va la energía y muchas veces no se guarda de manera automática lo que estamos haciendo y se pierde toda esa información. Ese es otra de las políticas o actividades de la seguridad física del entorno. Y luego tenemos los extintores. Estos extintores ante la amenaza de que exista un poquito de fuego en cualquier lado. A eso nos referimos con este tema. ¿Y cómo podemos, cuál podría ser un medio por el cual nosotros pues podamos ir estableciendo que tenemos estos aspectos, estas amenazas? Alarmas. Muchas veces dentro de las empresas no hay alarmas de seguridad que nos permitan determinar que, por ejemplo, en un espacio cerrado la temperatura es demasiado alta. ¿Y qué pasa si dice no pasa nada si hay calor, pero si estamos hablando de sistemas de computación, estamos hablando de que cualquier equipo se puede sobrecargar y perder el equipo. Entonces debemos mantener ese tema. Reguladores de energía, lo que yo les decía, se va a ir la energía eléctrica, entonces mantengamos cuando por ejemplo, nuestro regulador de la energía empiece a bajar sus niveles de electricidad, mantenga una alarma de 5 o 6 minutos segundos, para que todos empiecen a guardar su información y evitar que se pierda esta información. Y el otro tema es el tema de los extintores. ¿A qué nos referimos con estos temas de los extintores? Nos referimos a que si existe, por muy mínimo que sea algo, pero si hay empresas que tienen cafetería dentro de su mismo edificio, digamos, entonces que estas prácticas eviten que puede tomar fuego algo y si lo hay, que haya un extintor cerca para apagar el fuego, pero que exista cierta alarma. Muchas veces hemos visto que si hay humo dentro de los edificios, hay edificios que cuentan con ese sistema de que sale agua para evitar un incendio. ¿Pero por qué? Gracias a la alarma que se ha aplicado. Entonces, estos son aspectos de forma muy general que se pueden tomar en cuenta. Muy bien, vamos a ir concluyendo nuestra clase para esta oportunidad. Me gustaría preguntar si tenemos alguna inquietud de cualquiera de los dos temas que vimos en esta semana, que sería la determinación de los riesgos informáticos y un poquito acerca de los aspectos de la seguridad física de los sistemas. Mm, Creo que no hay inquietudes, entonces, si las hay, por favor, revisen em, revisen sus puntos de vista y me lo pueden enviar al correo electrónico fg054@urural.edu.gt. Mientras que nosotros pasamos de manera general a las preguntas de estudio aplicadas para esta semana. ¿Cuáles son esas preguntas de estudio? 1. Su objetivo es establecer políticas, procedimientos y prácticas para evitar las interrupciones prolongadas del servicio de procesamiento de información debido a contingencias. 2. ¿Cuáles son las principales amenazas que se prevén dentro de la seguridad física? 3. Consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención
y contramedidas ante las amenazas de los recursos de la información confidencial. 4. ¿Qué aspectos debe tomarse en cuenta en la seguridad física del equipo de cómputo y sistemas? 5. ¿Cuál podría ser un medio por el cual se puede detectar posibles amenazas al equipo de cómputo? Muy bien, vamos a dejar un espacio para las preguntas, si ustedes las tienen, para que se les pueda apoyar. Si ustedes necesitan el ejercicio que acabamos de desarrollar de los riesgos, envíenme un correo que yo con gusto estaré apoyando, enviando el correo que ustedes me soliciten. Para que ustedes pues, lo puedan ir aplicando, lo puedan ir utilizando dentro del desarrollo de su profesión como futuros auditores, ¿verdad? Entonces, dejo el tiempo prudente para preguntas y respuestas. Voy a trasladarme al correo del curso. Em, Muy bien, creo que no tenemos inquietudes. Eso significa que la clase se quedó bien clara por esta semana. Entonces, no me resta más que darles a conocer las informaciones importantes, que para esta semana serían 3. La primera es recordarles el tema del proyecto de proyección social, el proyecto Paz, para que puedan ustedes entregarlo de forma oportuna en su sede, con su coordinador y con todas las actividades logísticas que conlleva, ¿verdad? Para que tengan esa ponderación dentro de su calificación, por un lado. Por otro lado, tendríamos lo que es que ustedes se tomen el tiempo prudente para revisar sus calendario de evaluaciones. Estamos sobre la segunda semana de evaluaciones, perdón, el segundo examen parcial. Y recordando también que son 2 semanas, en una ustedes se van a evaluar y en la otra recibiríamos clases dependiendo en qué semana les corresponde, ¿verdad? Y la última recomendación o anuncio es que por favor revisemos el video corto de la semana. Nuestro colega, el magíster que da el video corto, nos da a conocer también información que muchas veces no lo tomamos en cuenta, ya solamente aplicamos la parte práctica, valga la redundancia, ¿verdad? Del tema que estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, de mi parte es todo por esta semana. Agradezco, como ustedes no se imaginan, la participación activa de la clase. Dense cuenta que son ustedes los que con su punto de vista, con su criterio, dieron el plus para esta clase. Entonces, agradezco esa participación, la interacción por medio del correo electrónico y por el chat. Y me gustaría mencionarles lo siguiente. Hay 2 o 3 personas que me solicitan el acceso de Telegram. Repito, yo no tengo ningún acceso de Telegram. Puedo copiarles un correo que se identificó con mi persona como el administrador, pero que yo no tengo esta información. Entonces, solamente les voy a copiar el correo para que ustedes se comuniquen con el compañero. Y bueno, de mi parte es todo entonces por esta tarde. Que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana. Nos vemos en la siguiente sesión de clases, compañeros, y desearles toda la suerte en su jornada académica. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien.